objetivo de esta iniciativa para los animales acuáticos. Entonces, antes de empezar, algunos recordatorios para todos. La audiencia es silenciada cuando entran al webinar y sus cámaras están apagadas. Pueden agregar sus preguntas en la sección de Zoom de Q&A o en el chat. Cada sesión será grabada y compartida en vivo en Facebook Live. Esperamos que todas las discusiones sean respetuosas y productivas y tenemos tolerancia cero al acoso o discriminación de cualquier índole. Esta sesión tendrá una duración de 45 minutos y ahorita me gustaría dar la bienvenida a nuestro presentador hoy, Cristian Apiolaza. Es abogado y magíster en Derecho Penal y Procesal y diplomado en Comportamiento y Bienestar Animal, y también es el director legal de la Fundación Vegetarianos Hoy de Chile. Adelante, Cris. Muchas gracias, Catalina. Bueno, antes que cualquier otra cosa, agradecer la oportunidad de participar en esta conferencia. Nosotros como Fundación Vegetarianos Hoy somos parte de la Aquatic Animal Alliance, así que estamos muy felices también de participar de esta instancia. Les voy a empezar, a mostrar de qué se trata un poquito lo que nosotros estábamos haciendo acá en Chile. Estamos bien contentos porque además a nivel latinoamericano somos los primeros que estamos levantando esta temática y también con la idea de empezar a replicarlo en otros países de Latinoamérica. A propósito de que la Fundación Vegetarianos Hoy no solamente trabaja acá en Chile, sino que hoy día también tiene presencia en Perú, en Argentina, Colombia y México. Así que también dependiendo de cómo nos vaya acá en Chile con la tramitación de este proyecto de ley, la idea es empezar a ver cómo nos va en otros países. Muy brevemente les quiero contar en esta presentación un poco de qué se trata nuestro proyecto, aclarando primero cuáles son los alcances del proyecto propiamente tal. Algunas cifras, ahí vamos a ver un poquito que no hay tanto consenso respecto de las cifras. ¿Por qué es relevante hacer proyectos de ley relacionados con bienestar de peces y otros animales acuáticos, que tiene que ver con la sintiencia principalmente? Cuestiones ya de qué trata el proyecto, cuáles son los elementos del proyecto, y finalmente en esta parte yo le puse como de ecosistemas, porque a propósito de la presentación de nuestro proyecto, hemos tenido la oportunidad de empezar a trabajar con comunidades, principalmente comunidades y pueblos originarios que habitan la zona en donde está la salmonera acá en Chile. Y hemos tenido reuniones con estas comunidades, y gracias a esas reuniones también se han levantado otras ideas y otros cuestionamientos también a la forma quizás en que nosotros estamos trabajando como fundación. Entonces, lo primero que debemos aclarar es que este proyecto solamente apunta hacia la industria de la acuicultura. No apunta hacia la pesca industrial. Lamentablemente, si uno quisiera establecer estándares de bienestar animal en la pesca industrial, la verdad es que la pesca industrial no se podría realizar y debería prohibirse probablemente, porque es casi imposible que se pueda garantizar un mínimo de bienestar animal en la pesca industrial. Por eso, este proyecto no abarca esa materia, y por otra parte tampoco apunta hacia la pesca artesanal, la pesca que podría ser considerada como familiar, de sustento, en este caso principalmente por cuestiones que tienen que ver con factores socioeconómicos y culturales. Creemos que también es complejo, se tienen que abarcar de alguna otra manera, pero con otra perspectiva, sobre todo si estamos hablando de comunidades que se sustentan a través de la pesca, y también estamos hablando de comunidades de pueblo original. Entonces, el alcance es solamente relacionado con la industria de la acuicultura. En cuanto a las cifras, yo acá quiero hacer una aclaración previa. Son cifras que uno puede encontrar, por ejemplo, incluso en portales de la Alianza, pero hay otras cifras que ha trabajado Daniela Walrock de la Rethink Priorities. Daniela es amiga mía. Y aquí vamos a hacer un comparativo un poco de lo que está disponible, pero también de las cifras que maneja Daniela.
Evidentemente esas otras cifras son producto de la investigación que ha hecho Daniela y y gracias a su trabajo tenemos esas otras cifras. Entonces, hay una estimación básica, acá en español hay una confusión a veces entre la utilización de los trillones y los billones. Lo importante es que es un número con 12 ceros. Se estima que esa es la cifra como de animales que se sacan de la vida salvaje para, estamos hablando de peces y otros animales acuáticos, para consumo humano. Según la investigación que llevó Daniela, esta es una cifra muy por lo bajo, muy pequeña. Faltan muchos billones de animales para sumarle a este número. Por lo tanto, ella estima que es un número muy bajo y que deberíamos apuntar por lo menos sumarle entre 30 y 40 billones más de animales a esta cifra como inicial. Cuando hablamos de la cifra de animales producidos en acuicultura, podríamos hablar de 100 billones o 100.000 millones de animales. También en esta cifra, Daniela de Rethink Priorities estima y sostiene que es una cifra muy por lo bajo, que solamente, por ejemplo, en lo que tiene relación con camarones, podemos aumentar la cifra hasta 300, o incluso, si incluimos otros tipos de animales, como otros crustáceos, pulpos, etcétera, podemos llegar a una cifra muy cercana a los 600.000 millones de animales acuáticos. Entonces hay que tener presente que, según la investigación que lleva Daniela, todavía no hay claridad respecto de cuál es la cifra específica de animales que se utilizan dentro de la industria de la pesca. Y otro tema que también inicialmente uno podría decir que al menos un tercio de los animales que se producen en la acuicultura son para consumo humano. Lo cierto es que, según las cifras que maneja Daniela, la verdadera relación sería del 1 a 1. Todavía la mayoría de los animales que sirven para el consumo humano en realidad son de la pesca industrial. Y de hecho, Daniela estima que el 98,8%, por ejemplo, un solo ejemplo de los camarones, son extraídos del medio salvaje y no producidos en acuicultura. Entonces, esas cifras todavía hay que tenerlas presentes en función no solamente del impacto que pudiese tener un proyecto como este, sino eventualmente también establecer que todavía es súper necesario poner los ojos en la industria de la pesca industrial principalmente. Pero es importante hacer esas diferencias como también para más adelante ser mucho más efectivo en términos de qué hacer o no. De hecho, un poquito al final de la presentación les quería comentar algo que pasa acá en la zona latinoamericana y algunas ideas que nosotros estamos teniendo. ¿Qué pasa en Chile? Específicamente en Chile, se establece, estas cifras por si acaso son millones de toneladas. De ahí viene el nombre, por supuesto, de nuestra campaña que se llama Individuos no toneladas. Durante el año 2020 se alcanzó cerca de 3.7 millones en el desembarque total. Eso significa que peces y otros animales acuáticos que son producto de la pesca industrial, pesca artesanal y de la acuicultura. Esto es un crecimiento en comparación entre el 2019 y el 2020 de un 2,3% aproximadamente, y si uno mira las cifras hacia atrás, el crecimiento es más o menos igual, pero siempre tiende a crecer. Dentro de estos 3.7 millones de toneladas, hay 1.5 de fracción que se produce dentro de la industria de la acuicultura. Y acá son cifras más relevantes porque Chile cumple un rol fundamental en la exportación de, por ejemplo, salmones y de trucha arcoíris a la Unión Europea, principalmente. Si uno pregunta, nosotros hemos tenido reuniones con productores y con gente que trabaja la certificación acá en Chile, la mayoría de la producción, si no toda la producción casi, de salmones y trucha acá en Chile, no se consume en el país, sino que se entiende como un commodity que eventualmente se vende en otros mercados internacionales. En ese sentido, por ejemplo, Chile, con casi 90.000 toneladas de producción de trucha arcoíris, es el principal productor de trucha arcoíris en el mundo. Después le sigue Perú, un país que está al lado de Chile.
Y a nivel internacional, también Chile es el segundo en la producción de salmones, principalmente salmón del Atlántico, versus el salmón plateado. Y es el segundo, como les digo, a nivel mundial, y por eso también, desde la perspectiva de nuestra fundación, la relevancia de apuntar hacia la acuicultura. En Chile la producción de molusco y crustáceos es bastante baja, la de molusco no tanto, pero el crustáceo es bastante baja todavía en términos de la acuicultura, pero de todas maneras es una industria que entendemos como en la mayoría de los países de Latinoamérica es una industria que va a seguir creciendo, y de hecho está sufriendo ciertas transformaciones, no solamente por los conflictos socioambientales, sino también por el tema de la crisis climática. Por ejemplo, de salir de la producción dentro del mar a hacer la producción en tierra, que también vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Solamente para mostrar un registro de esta institucionalidad que es el Servicio Nacional de Pesca, en donde se establece un registro de centros de producción. Ahí ustedes pueden ver que la gran mayoría es de peces y les siguen los moluscos. Ahora, acá es súper relevante, por ejemplo, mencionar que acá en Chile tenemos un Servicio Nacional de Pesca que maneja cifras anualmente, saca anuarios y la verdad es que son estudios estadísticos bastante buenos, a diferencia de otros países, lamentablemente, que salvo Perú, donde nosotros también tenemos presencia, que también maneja información y hay información disponible para el público, en otros países es muy complejo obtener información. Y de hecho ese es uno también de los grandes desafíos que nosotros como fundación tenemos respecto a esta temática. Algo que quizás ya han tratado o pareciera ser muy esencial, pero de todas maneras hay que mencionarlo, es que las normas de bienestar animal tienen su importancia precisamente porque los peces y otros animales acuáticos, según la evidencia científica, son seres sintientes, son seres que muestran grados de inteligencia, de emocionalidad y, por supuesto, esta capacidad de sufrimiento. Y junto a eso estamos hablando de que es el número de animales de producción que más sufre en números de cantidad, incluso en comparación a los animales de producción terrestres. Obviamente este es un documento muy importante que ya lo tenemos en español, y este es otro documento que ya es de la Aquatic Animal Alliance, que precisamente toma esta información y la transforma en estándares de bienestar animal, que es precisamente lo que nosotros también estamos apuntando con nuestro proyecto de ley. Ahora, súper como con ideas generales de qué trata nuestro proyecto, porque les invitamos a revisar nuestra página web de Individuos No Toneladas, y ahí van a poder descargar el proyecto que se presentó en la Cámara de Diputadas y Diputados, y lo van a poder leer con su fundamento y un mayor desarrollo. Acá solamente voy a nombrar los puntos que trata y muy a grosso modo. Bueno, básicamente en función y de los estándares que establece la Aquatic Animal Alliance y que tiene que ver con las etapas principalmente de producción y de sacrificio o matanza, y también teniendo presente los ejemplos que existen en el estado de Oregon de Estados Unidos, donde existe esta acta de sacrificio humanitario para peces, y los avances que uno podría ver en algunos países de la Unión Europea. Nosotros acá en Chile no tenemos una ley de bienestar animal para peces y otros animales acuáticos. Hay una norma que se llama la Ley General de Pesca y Acuicultura, que simplemente tiene un artículo que menciona el concepto de bienestar animal, pero no se desarrolla de ninguna manera. No hay, en Chile, en general las leyes van a la par con un reglamento, que es otra ley, pero que complementa, digamos, la ley general. Y esa ley acá en Chile, relacionada con bienestar animal, no existe. Cuando nosotros hicimos la investigación, por ejemplo, y nos juntamos con autoridades, principalmente el Servicio Nacional de Pesca y la Subsecretaría de Pesca, a través de la ley de lobby acá en Chile, y también hicimos solicitudes de ley de transparencia, que son solicitudes públicas de información. Cuando se les preguntó si efectivamente acá en Chile existía alguna norma de bienestar animal, la verdad es que la respuesta de todos los órganos y las personas con las cuales nos juntamos, que son autoridades de gobierno, nos dijeron que eso no existía.
De todas maneras, sabíamos que a propósito de que las empresas de acuicultura en Chile, muy famosas a nivel mundial por la producción, por la cantidad de producción acá en Chile, se certifican a nivel internacional, al parecer estaban cumpliendo ciertos estándares de bienestar animal. De todas maneras, eso no es seguro. Nosotros tuvimos también reuniones con gente que certificaba estándares de bienestar animal y nos aseguran de que hay grandes diferencias entre tipos de empresa y tipos de producción también. Entonces, no existe una base normativa que nos permita decir que se están cumpliendo estándares mínimos de bienestar animal. Por eso entonces surge esta idea de generar un proyecto de ley que a grosso modo, por una parte, establece estándares de bienestar animal en las etapas de crianza y producción y todas las etapas que incluye eso, transporte, sacrificio, matanza, y también establecimos, como se ha establecido en algunos países de forma clara, también se está discutiendo, entendemos, hoy día en el Reino Unido, el tema de no solamente prohibir la exhibición en locales de compraventa de animales, sino que es mucho más importante prohibir a través de la norma de la cocción de animales acuáticos vivos, los típicos ejemplos que serían la langosta. Entonces, en ese sentido, en lo que tiene que ver con crianza y producción, nos basamos mucho en, como les decía yo, en los estándares que establece la propia Aquatic Animal Alliance, y nosotros solamente incorporamos uno, que es mucho más específico y que tiene que ver con la manipulación del fotoperiodo. Así como también se utiliza la luz artificial en animales terrestres de producción para generar un crecimiento mucho más rápido, según información que nosotros logramos recopilar, acá en Chile también se utiliza el tema de mantener a los salmones y a las truchas con 24 horas de luz artificial para generar un crecimiento mucho mayor. Entonces, una de las cosas que nosotros logramos obtener de las entrevistas que tuvimos con gente que trabaja en la industria, con profesionales del área de la investigación, es que este tema de la manipulación del fotoperiodo y garantizar, por ejemplo, horas de descanso sin luz es algo fundamental. Y por supuesto los otros 4 temas sí ya son más reconocidos según los estándares que establece la Aquatic Animal Alliance, que se entiende por bienestar animal en peces, entorno enriquecido, composición del alimento y las formas de alimentarse. Tenemos que recordar que muchos de los, o sea, no muchos, al menos los salmones y las truchas son animales que se alimentan de otros peces, y de dónde vienen esos otros peces, el impacto que eso tiene en el medio ambiente, etcétera. La densidad y el espacio y la calidad del agua, por supuesto, dependiendo de la especie del animal y dependiendo de la etapa de desarrollo en la cual esté. Eso, como les digo, acá en Chile nosotros hacemos leyes generales y después en el reglamento eso se establece con mayor claridad. De todas maneras, desde mi profesión, que es el derecho, hay que tener mucho cuidado con querer establecer definiciones precisas o exactas, y más bien tener quizás definiciones mucho más generales como para ayudar también a la interpretación si fuese necesario. Es decir, nos quedamos con un marco mucho más rígido que no nos va a permitir movernos al momento de aparecer algo nuevo, o bien nos quedamos con un marco mucho más flexible que nos va a permitir jugar un poquito si es que aparece algún caso específico, no sé, de problemas de bienestar o problemas abiertamente de maltrato animal. Dentro del transporte no solamente nos referimos a la temática que tiene que ver con sacar a los animales para llevarlos a los establecimientos o a los lugares en donde se les va a sacrificar o se les va a matar, sino también toda la manipulación que tiene que ver con la etapa durante el desarrollo, ¿no? Eventualmente si hay que colocarles vacunas, si hay que cambiarlos de piscina, ¿cómo se hace eso? Teniendo presente 2 cuestiones fundamentales, que es que se hagan en el tiempo apropiado y que evidentemente las personas que trabajan sean capacitadas en un manejo humanitario para estos animales que están dentro de la industria de la acuicultura. El sacrificio, hace algunas semanas tuvimos la oportunidad de conversar con algunos científicos de acá, de Brasil, que nos comentaban que en Brasil hace ya un tiempo se estaban implementando
mecanismos a través de la tecnología para asegurar el aturdimiento y simultáneamente la matanza o sacrificio de los animales. Y de todas maneras nos decía que era un desafío porque todavía la tecnología es bastante cara. Y creo que ese también es un tema que tenemos que tener presente si comenzamos a trabajar estas temáticas en Latinoamérica. La accesibilidad por parte de las empresas y eventualmente cómo poder ayudar, quizás con ayudas estatales, a que se pueda acceder a esta tecnología que obviamente va a permitir que en esta etapa, que es la etapa más crítica dentro de la producción animal, evitemos el sufrimiento que hasta hoy día muchos de estos animales siguen sufriendo porque no existen los mecanismos apropiados para insensibilizar y luego matar de la forma apropiada para no generar dolor o eventualmente generar el mínimo dolor. Y obviamente, teniendo presente esto, prohibir aquellos mecanismos que todavía se siguen utilizando, como por ejemplo utilizar asfixia o colocar a los peces u otros animales en hielo. Acá todavía es muy común en Chile ver ese tipo de cosas. Así que obviamente hay un listado de mecanismos de prohibición, pero como les comento, eso está un poco más desarrollado en nuestro proyecto. Y ya les adelantaba el tema de que no se puede exhibir animales, peces u otros animales acuáticos en locales de venta acá en Chile, como en otros países. También es muy común verlos en supermercados y también en restaurantes. Y incluso mucho más importante es establecer esta prohibición que está basada en una tradición culinaria, incluso en información que no es real respecto de que si no se cocinan de esa forma se cambian los sabores o produce algún efecto en los seres humanos, que es básicamente prohibir la cocción de estos animales vivos y que evidentemente antes de hacer la cocción se puedan sacrificar a través de aturdimiento y simultáneamente un mecanismo de matanza que sea apropiado de acuerdo a la especie. Eso en cuanto a nuestro proyecto, y como les comentaba, nosotros lanzamos nuestro proyecto y tuvimos la oportunidad de sociabilizar o socializar nuestro proyecto y empezar a hablar con las comunidades, con aquellos pobladores o pueblos originarios que cohabitan con la industria salmonera. Acá en Chile, hoy día, el tema de la salmonera es un tema muy complejo socioambientalmente. Hemos tenido muchos problemas de contaminación de las aguas, hemos tenido muchos problemas de escapes de salmones principalmente, que después afectan a la población de animales silvestres. De la contaminación del agua que les comentaba, de hecho hace un par de semanas salió un estudio de una universidad chilena en donde se hacían mediciones de la cantidad de antibióticos que existían cerca de las aguas donde estaban las salmoneras y de cómo afectaba esa agua a otra fauna silvestre, y no solamente fauna marina, sino también fauna terrestre, animales que eventualmente se alimentan de peces o que en distintas zonas tienen que beber agua dulce después de distintos tratamientos, que se hace al agua, etc. Y a propósito de eso, hoy día en Chile existe una campaña que se llama Áreas Protegidas sin Salmoneras, la pueden buscar en redes sociales con ese nombre o hashtag sin salmoneras, y lo que buscan esta red de organizaciones socioambientales y también de pueblos originarios es que se establezca mediante un proyecto de ley la prohibición de establecer más concesiones salmoneras en distintos territorios. Territorios que principalmente ya están, digamos, colapsados por la cantidad de industria salmonera que existe a la fecha, y también zonas que, por ser de pueblo originario, tienen que ser resguardadas en términos culturales, por supuesto. Hoy día en Chile, de las más de 1.400 concesiones salmoneras, como lo dice esta nota, al menos 416 concesiones están dentro de áreas protegidas según los estándares que yo les acabo de comentar. Entonces, surge este conjunto de organizaciones o plataformas de organizaciones para empezar
a prohibir simplemente la instalación de esta salmonera, y de estas que existen hoy eventualmente, según las conversaciones que nosotros hemos tenido con estas personas y con estas organizaciones, también intentar de que se vayan de esa zona. Con esa discusión que yo les comento de las áreas protegidas, acá en Chile volvió a reflotar un proyecto de ley que estaba desde el año 2020, y que hoy día acá en Chile estamos en un periodo de elecciones presidenciales y del Congreso, así que no se está viendo ningún proyecto, pero es muy probable que una vez que se elijan las nuevas autoridades de gobierno, este proyecto que ustedes ven acá se vuelva a discutir. ¿Qué es lo que busca este proyecto? Básicamente que se detenga la entrega de permisos para establecer más concesiones de la salmonicultura acá en el sur de Chile. Y da un espacio de 10 años, es decir, que si de ser aprobado, eventualmente, por ejemplo, el próximo año, 2022, no hay una prohibición de seguir otorgando concesiones acá en Chile hasta el año 2032. Evidentemente es algo que también nosotros como organizaciones tenemos que estar pendientes y ver cuál sería también el efecto que eso va a tener en la industria y cómo la industria va a reaccionar y cómo esa reacción puede eventualmente afectar el bienestar de los animales. Y ahí entramos a un tema que está pasando aquí en Latinoamérica, y que tiene que ver con que Argentina hace un par de meses probablemente, prohibió en la zona de la Patagonia Argentina, en la zona de la Tierra del Fuego Argentina, porque también existe la Patagonia chilena y la Tierra del Fuego chilena, el establecimiento de la industria de la salmonicultura. Evidentemente tenían o sea, si analizamos, no había ninguna industria, entonces era quizás más fácil hacerlo, a diferencia de Chile, que en algún momento aquí la industria creció tanto, como les decía, 1.400 casi concesiones acá en Chile, y nos planteamos eso, ¿no? A partir también de lo que está pasando acá en el sur de Chile, de las conversaciones que tenemos con las comunidades, a partir de la exposición de nuestro proyecto, que, por ejemplo, uno de los feedback que hemos recibido a propósito de la presentación de nuestro proyecto es el temor de las comunidades que quizás al asegurar estándares mínimos de bienestar animal, en realidad lo que nosotros estamos haciendo como organizaciones es ayudar a la industria a que permanezca en ciertos territorios en que en realidad, según opinión de las comunidades, deberían desaparecer o deberían irse a otro lugar. Entonces, esto para tenerlo presente y también tener presente que una de las posibles reacciones de la industria, y que ya está pasando en otras partes del mundo, pero a propósito de la crisis climática, es que es muy probable que la industria salga de la producción en mar y comience a hacer la producción sobre tierra. Y que es una de las cosas también que en uno de los documentos de la Aquatic Animal Alliance se establece como una de las transformaciones de las empresas que podrían colocar en peligro no solamente el bienestar de los peces y otros animales acuáticos, sino sencillamente, si se cometen errores, la vida de los demás animales. Entonces, la verdad es que no esperábamos acá en Chile una reacción tan positiva desde las propias organizaciones sociales a nuestro proyecto, y de hecho, bueno, nosotros estamos ya trabajando, somos parte de estas áreas protegidas sin salmoneras, tenemos proyectado el próximo año contactarnos con el equipo de los diputados que presentaron este proyecto de ley, y nosotros como fundación, ya presentado este proyecto, no solamente estamos pensando en llevarlo quizás a otros países, como les comentaba en un inicio, sino también estamos replanteándonos qué más podemos hacer frente a esta industria, más allá de establecer estándares de bienestar animal, sino más bien ver estas solicitudes de las comunidades como de restringir de alguna forma ya más definitiva la expansión de esta industria de la acuicultura. Y esa es mi presentación. Como les comento,
La información detallada de qué trata el proyecto de ley está en nuestra página, ahí vegetarianos.org, individuos no toneladas. Nuestra red social principal es la cuenta de Instagram, donde subimos toda la información de todos los proyectos, y obviamente si alguien quisiera contactarse, ese es mi correo, cristian@vegetarianoshoy.org, si eventualmente desean que yo les mande la presentación, el proyecto de ley, etc. Muchísimas gracias, Chris. Excelente presentación, muy informativa y creo que ustedes son pioneros en la región de este tipo de proyectos, bueno, y yo creo que también en el mundo, porque están adelantándose a lo que necesitamos hacer como movimiento, poniendo estas bases en la parte regulatoria para poder avanzar los verdaderos cambios para los animales. Entonces ahorita podemos pasar a las preguntas que nos han mandado. La primera pregunta es, ¿cuál es el sentimiento de los consumidores en Chile, y si tienes información en los otros países que ustedes operan, sobre el bienestar animal de los animales acuáticos? Sí, sí, mira, de hecho nosotros hicimos hace poco un estudio con Ipsos, que es una empresa reconocida a nivel latinoamericano que hace estudios y encuestas. Es un estudio que está disponible también en nuestra página web, y la primera parte del estudio tiene que ver con la percepción que tienen las personas hacia los demás animales y el trato que tienen hacia los demás animales, pero fijado en animales de producción. Y dentro de ese estudio separamos, por supuesto, lo que tiene que ver con animales terrestres de animales acuáticos. Y la verdad es que la percepción que tiene la gente de los animales acuáticos todavía es que están un poco fuera del mapa y de la consideración. Todavía no se entiende muy bien por qué deberíamos considerarlos seres sintientes, y de hecho por eso nuestra campaña, además del área legal, tiene un área de concientización y educación. Y de hecho todavía, otra de las preguntas que podríamos quizás destacar de esa encuesta, también se les pregunta a las personas dónde creen que se producen los peces y otros animales acuáticos. Y en general la respuesta es en el mar, como que tampoco, o sea, apuntan precisamente a los números como grandes, pero no aparece tampoco esta idea o percepción de que hay una industria que produce animales en condiciones industriales, valga la redundancia. Y en ese sentido tampoco creemos que a través de esta invisibilización de esta industria, la gente sepa cuáles son las condiciones en que están estos animales dentro. Así que en ese sentido, obviamente es un desafío. Somos la primera campaña que acá en Chile empieza a levantar información respecto de las sentencias de los peces y otros animales acuáticos, y bueno, yo creo que en un par de años ya, si eventualmente hacemos de nuevo esta encuesta, probablemente cambie un poco la respuesta, pero hoy día es más bien la respuesta más tradicional, ¿no? Como que en realidad no hay una percepción de que sean animales que tengan la capacidad de sentir. Sí, la verdad es que las personas cuando piensan en bienestar animal, creo que el último animal que se les ocurre tal vez es un pez y mucho menos un camarón o una langosta, ¿no? Hablando un poquito de esto, porque sé que muy importante de su campaña fue la parte de comunicación de individuos no toneladas. ¿Nos puedes hablar un poquito cómo enfocaron esa campaña de concientización al público y cuáles fueron los resultados? Sí, mira, lo primero es que nosotros hace ya un tiempo venimos trabajando, yo creo que en dos grandes niveles. Uno es trabajar con aquellos partidos políticos y representantes de los partidos políticos que tienen alguna consideración hacia los demás animales. Nosotros antes de este proyecto tenemos otros proyectos relacionados con animales de producción terrestre, por ejemplo, la modificación de los sistemas de producción de huevos o la modificación de los códigos civiles en donde los animales son considerados cosas. Entonces ya teníamos hecho, digamos, un trabajo de incidencia muy importante. Entonces cuando les presentamos el proyecto de estándares de bienestar animal de animales, de peces y animales acuáticos, la verdad es que, bueno, de todas maneras se sorprendieron porque es un tema muy nuevo,
Pero en general nadie se opuso, salvo, y esto me parece súper importante también decirlo, porque también se aplica ya también a la cuestión de la educación y la concientización. Quizás los únicos resquemores que existieron fueron aquellos representantes que tenían relación con comunidades de pescadores artesanales o con comunidades de pueblos originarios. Entonces, obviamente ellos no hicieron más preguntas, ¿no? Es como, ok, pero este proyecto va a afectar a esas comunidades que tienen este tipo de actividades para la supervivencia, y ahí es donde nosotros también empezamos a hacer ciertos ajustes. Y también eso nos permitió empezar a trabajar el tema de la concientización y la educación a través de redes sociales, a través de la prensa. Hemos tenido la oportunidad de aparecer en medios de comunicación importantes acá en Chile. Uno ve las reacciones de las personas a ese tipo de noticias, y en general, por ejemplo, la noticia de que este proyecto también apunta hacia prohibir la coacción de animales vivos, tuvo mucho mayor reacción que incluso las noticias que apuntaban al proyecto en general. Pero de nuevo, yo creo que eso tiene que ver con que en general todavía la gente no asocia que esos animales son seres sintientes, y obviamente ese también es nuestro trabajo. Nosotros estamos todas las semanas sacando información respecto de la sintiencia de los animales a través de nuestras redes sociales, y ya a propósito de que este es una campaña nueva que surgió hacia principios de este año, ya el próximo año queremos empezar a ver qué otras formas más podemos utilizar para llevar esta información hacia los consumidores principalmente, y de qué formas podemos hacerlo mucho más rápido también. Así que bueno, es un desafío para la fundación, pero como es el primer año, hasta el momento estamos satisfechos con el trabajo que hemos hecho, y esperamos que el próximo sea un mejor año incluso. Sí, claro, o sea, tienen que generar ese momentum en la campaña y solo crecerá porque realmente con este tipo de noticias como lo de Argentina, pues la gente se interesa más y más en el tema, y tenemos que trabajar todas las organizaciones juntas para, pues, para ponerlo sobre la mesa, ¿no? Ujú. Aquí alguien te hizo una pregunta de ¿cuál público es más difícil de educar, el público general o las empresas? Yo creo que hay que utilizar estrategias distintas. Acá en Chile, por ejemplo, tenemos la información de que muchas de las empresas, como yo les comentaba, ya cuentan con algún tipo de certificación internacional respecto de estándares de bienestar animal. Quizás eso en principio tampoco debemos creer que va a ser automático, pero en principio podría permitir que lo que se establece en el proyecto de ley no sea tan complejo de aceptar, y también no sea tan complejo de transitar, hacer algunas transformaciones. Eh, lo que sí yo creo que también lo mencioné, tiene que ver quizás con la gran inversión que algunas empresas van a tener que hacer, y quizás eso se puede solucionar ya sea con subsidios del Estado, o eventualmente establecer periodos, ¿no? Como se ha hecho en otras partes del mundo cuando se hacen transformaciones, establecer periodos, plazos de 5 o 10 años, eso depende, para que puedan hacer la inversión. Pero creemos que la empresa, a diferencia de los consumidores, tiene mucho más claro que los animales que producen son seres sintientes, y de hecho por lo mismo, bueno, y también porque la mayoría de la producción se va a otros mercados internacionales, y los consumidores de esos mercados exigen y están mucho más educados en esta como cultura de el bienestar animal, y exigen certificación. Yo creo que lo tienen mucho más claro que en Chile hoy día los consumidores, o incluso los consumidores a nivel latinoamericano. Así que en realidad, claro, el desafío, o que es más complejo, sí, sigue siendo las personas y los consumidores versus las empresas. Totalmente, yo creo que en Latinoamérica todavía tenemos un trabajo muy grande que hacer para explicarle a la gente por qué el bienestar animal es importante. Creo que, como tú dices, siempre han sido considerados como cosas y Ujú. cambiar esa mentalidad pues toma tiempo, ¿no? Y esfuerzo. Otra pregunta es, ¿cuál ha sido el interés en su proyecto de ley de los diferentes actores, las empresas, el gobierno, el público en general? ¿Han visto un cambio en las conversaciones que han tenido después de lanzar la campaña?
Sí. De hecho, el tema de la sintiencia de los peces ya es un tema que se discute, quizás no al nivel que nosotros quisiéramos, pero ya el hecho de que exista un proyecto de ley dentro del Congreso que hable sobre esta materia, también da una señal no solamente a los consumidores, sino también a la clase política. Creemos que hasta el momento las empresas han tenido una buena reacción, ya sabemos que ellos saben que existe este proyecto de ley. ¿Y por qué digo que es una buena reacción? En comparación, por ejemplo, cuando nosotros presentamos acá en Chile el proyecto de transformación de los sistemas de producción de huevos, en que la industria del huevo acá en Chile se puso muy a la defensiva. Y de hecho sabemos que están preparando informes como para un poco boicotear el proyecto de ley. Eso no está pasando con la industria salmonera principalmente, porque además yo creo que ellos entienden que, sumado a todos los conflictos socioambientales que está produciendo su propia existencia, no creo que quieran empezar a batallar otra pelea con otros sectores. Así que yo creo que eso también tiene un impacto en la reacción de la empresa. Y como te decía también, hace ya más de un año, 2 años, nuestra fundación tiene un área específica de incidencia, de trabajo con los políticos. Entonces, tampoco es tan extraño que nosotros lleguemos a conversar con la clase política sobre proyectos de bienestar animal. De hecho, ya nos reconocen, nos invitan, no sé, del Colegio Médico Veterinario de Chile, también nos conocen. Entonces, vamos abriendo un poquito las puertas a estas temáticas de bienestar animal. Entonces, lo que sigue, claro, de nuevo, lo que sigue estando más en deuda es, de nuevo, la información hacia los consumidores y cómo pasar este lenguaje como legal que tienen los proyectos de ley a un tema de educación respecto de la sintiencia, o de efectivamente empezar a educar a la población de que hay ciertas prácticas productivas que ellos no tienen que apoyar con su compra, y que eventualmente otras son mejores que otras, etc. Entonces, de nuevo, ocupar estrategia para los distintos grupos, pero estamos recién comenzando, pero tenemos una muy buena proyección de todas maneras. Excelente. Y bueno, cambiando un poquito de tema en la siguiente pregunta, ¿qué tan popular es la dieta vegana en Chile? ¿Cómo está creciendo este movimiento allá? Sí. Mira, dentro de ese mismo estudio que les mencioné que hicimos con Ipsos, otra de las partes tiene que ver con la alimentación. Eh, Obviamente ese estudio se hizo durante la pandemia, así que quizás tiene algunas cosas que no se van a aplicar en otros años que no tengamos la pandemia del COVID-19. Pero acá en Chile, antes de nuestra encuesta, otra empresa había dicho que el 1% de la población en Chile se autodefinía como de alimentación basada en plantas, vegana y otras clasificaciones. Pero nuestro estudio estableció que es el 0,6%. Nosotros tenemos una población casi 18 millones, entonces estamos hablando cerca de 900.000 personas, 1 millón de personas en Chile, que tendría algún tipo de alimentación basada en plantas. Eso por una parte. Durante la pandemia aumentó el consumo de productos basado en plantas o productos de origen vegetal. Eso está súper claro. Acá las alternativas que uno puede encontrar ya en supermercado es mucho más amplia. Pero si nos vamos al tema netamente como de alternativas a productos del mar o animales que se producen, como salmón u otros, hay muy poco en Chile. De hecho, es muy complejo encontrar alternativas, por ejemplo, a los camarones o los propios peces en base vegetal. Y los que existen son todavía productos que se importan y son muy caros, o sea, muy poco accesibles para las personas. Y quizás lo que más se le puede aproximar es una empresa chilena de biotecnología de alimentos que está desarrollando una serie de productos de, no sé, hamburguesas y otras en base a algas. Eh, y esa es una empresa que ya lleva un par de años acá en Chile, con la cual nosotros también tenemos cierta relación, y de hecho esperamos seguir trabajando con ellos ya como para ver cómo podemos desarrollar más ese tipo de alternativas. Eh,
y ahí está, tratando de incorporar sus productos al mercado, porque todavía tiene este tema como del sabor, ¿no? De hecho, la directora de esta empresa, en muchas entrevistas le preguntan que cuál es la principal problemática de ese producto, es básicamente el intenso sabor a alga, y que no se parece ni al pescado, ni a otro producto marino. Entonces, de nuevo, ahí están trabajando como para poder llegar a esa alternativa. Pero, pero creemos que, bueno, yo creo que a nivel latinoamericano, el tema como de acceder a productos de alternativas todavía estamos pendientes, y los que hay todavía son muy caros, así que la verdad yo creo que eso se puede solucionar. Por ejemplo, acá en Chile ya hay al menos 2 o 3 empresas y también hay equipos de universidades que están trabajando en el desarrollo de alternativa alimenticia basada en plantas y basada en algas. Y sería bonito para la zona quizás que Chile sea también uno de los productores para poder empezar a llevar ya productos a toda la área latinoamericana, porque eso yo creo que es esencial. Así que esperemos que eso se produzca en los próximos años. Sí, totalmente. Esperemos que el mercado crezca mientras la demanda también vaya creciendo. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, Cris, pero muchísimas gracias por tu presentación. Estuvo excelente aprender más sobre este proyecto. Y ahorita voy a dar los anuncios en inglés, porque la siguiente sesión es en inglés. So thank you everyone for being here in this presentation and for being with us throughout the day. The next session is a networking session and it will start in about 13 minutes. We will post the link here in the chat. The idea is for you to meet with other attendees and speakers and, have the opportunity to have one-on-one conversations with people that are attending the conference and maybe talk about all that you have learned and, want to work on from the conference. So tomorrow we have a workshop on what we learned about campaign and policy on this day. So it would be at 8 a.m. Eastern time. So make sure to join for that conversation. In that session, we will have you all with your microphones and cameras open, so you'll be able to participate. Please follow us on social media or visit our website ali.fish if you need more information. We will leave the link for the networking session for a couple of minutes here because it is in a different Zoom room. So make sure that you copy the link and join in a few minutes. Thank you all and hope you have a great rest of the day.